El país de nunca llorar. Empiezo y que no comienzo, pues no quisiera acabar de contar la triste historia del país de nunca llorar. Y me da tristeza contarla, pero la quiero decir para que tú, niño o niña, aprendas a no sufrir. Pues va el cuento. Dicen que había una vez un país increíble, un lugar donde todos eran felices porque sabían que al mundo se viene a disfrutar la naturaleza, la vida y a las personas. Y estaban siempre contentos porque para ellos era natural bailar, cantar y soñar. Y al día siguiente no había otra manera de actuar. Llegaron entonces a aquel lugar 3 magos misteriosos. El primero, el mago Temorio, un individuo misterioso y de enorme tamaño, cuyo aspecto en otro país causaría miedo. Pero los habitantes de aquel paraíso ni caso le hacían porque estaban muy ocupados platicando alegremente con sus vecinos. Eso lo enfurecía porque ellos, muy quitados de la pena, le ignoraban. Mientras él trataba de contarles historias que espantarían al más valiente. Se reían de su simpleza y eso le enfurecía, pues odiaba a quien se reía a carcajadas, a quien se sentía contento. También llegó con él Hermes, el mago galán, un hombre ensorbecido que decía que cualquier mujer que lo mirara caería rendida a sus pies, que con su gentil apariencia juvenil y de atleta solo dejaría suspiros en aquel pueblo. Pero como su plática era aburrida y solo centrada en su persona, los habitantes de aquel lugar lo empezaron a ignorar. Primero, atraídos por su belleza, todos llegaban hasta él. Pero pronto la piedra de la desilusión les hacía apartarse de su trasnochada egolatría. El que lo ignoraran era su mayor afrenta. Furioso y derrotado, corría hacia un lugar donde pudiera dar rienda suelta a aquel coraje que hacía que su bello rostro se convirtiera en una mueca horrible. El tercer personaje, Don Frondoso, con un ostentoso traje llegó cargado por baúles de una extraña carga que no permitía que nadie tocara. Emocionados por ver a alguien diferente, muchos de los habitantes de aquel pueblo quisieron granjearse su amistad. Pero siempre desconfiado de la sincera amistad, aquel hombre siempre corría al que se acercaba. No quisieran ganar algún favor o beneficio. A cualquiera que se le acercara, su mal humor y desconfianza lo espantaban. Terminó quedándose solo. Bueno, no tan solo. Sus servidores, a quienes trataba con la punta del pie, eran los únicos que vivían a su lado. Sin embargo, empezaba a percibir que aquella despreocupada gente ignoraba su presencia. Y eso lo enfurecía. Y como las furias a veces se encuentran, el coraje de aquellos hombres tuvo un sitio, un plan, un deseo: arrebatar la tranquilidad a aquel país. Los planes que se trazaron en aquella reunión siniestra, nadie los escribió. Solo los relato en esta historia para que quien me escuche tenga cuidado, porque estos magos parece que tienen un sitio en esta tierra. Temorio decidió recorrer aquel poblado esparciendo un extraño gas que, al ser olido por los habitantes, los dejaba tiesos, como una estatua. Sus músculos se negaban a obedecerlos, e incluso reír se convertía para ellos en un dolor. Solo después de algunas horas podían apenas moverse e ir a buscar algo que comer. Pero como no trabajaban, se tenían que conformar con los animalitos que encontraban en el suelo.
Las lombrices, las cochinillas y hasta las arañas fueron alimento de aquellos a los que tocó el hechizo del malvado mago. Hermes ideó para su venganza un extraño perfume. Quien quedaba impregnado por su olor empezaba a tener extrañas conductas. Veía de reojo al vecino para comparar si era más apuesto que él. Y no dejaba de mostrar su superioridad con todos los demás y llamaba nacos a los que no podían competir con él. Se miraba al espejo muchísimas veces y terminaba diciendo que ni el suelo que pisaba le merecía. Este hechizo, multiplicado por 1000 habitantes que probaron el perfume, convertía en engreídos a todo el que lo percibiera. Y en efecto, eso fue lo que pasó, que estos hombres se negaron a trabajar, porque su persona no era digna de ser homenajeada por el regalo de una flojera que durara para siempre. Desde ese momento, muchos empleados ya no llegaron a trabajar. Los campos, los comercios y hasta las oficinas quedaron abandonados. Ellos exigían que los demás les mantuvieran. En eso radicaba el homenaje a su belleza. Don Frondoso no quiso desprenderse de ninguno de sus miles de lingotes de oro, pero como le interesaba hacer infelices a todos aquellos hombres, les prestó hasta donde pudo un poco de su tacañería, un grano de oro, y les dijo que si lo sembraban, cosecharían mazorcas. Los ingenuos que le creyeron pasaban todo el día echando agua a aquel polvo y cuidando sus plantas. Nunca se dieron cuenta que este señor mandó desenterrarlo y lo recuperó. Y su mayor venganza era mirar de reojo cómo se afanaban en cuidarlo. Cuando alguien le preguntaba: «Oiga, ¿ya van a nacer?», siempre contestaba: «Trabajen, trabajen. Los pobres son los flojos, los que no tienen voluntad. Trabajen». Mientras él se iba apoderando de lo que aquellos habían dejado abandonado para cobrar los intereses del grano que él les prestó. Hasta que un día, un extraño viento llegó hasta esos lugares. Era una brisa diferente, nunca sentida. Los que caminaban a rastras sintieron que se llevaba aquel polvo nauseabundo, el extraño mal que los aquejaba, y empezaron a caminar, a sonreír y a intentar vivir como antes. Los que más se espantaron fueron los que vieron caer enormes nubes de jabón y agua que parecían arrastrarlos hasta el río. Fue un baño que traía una sustancia simple, pero que de pronto los hizo sentir curados, avergonzarse de sus flojeras y furiosos contra sí mismo por haber abandonado a quienes los apreciaban. Mirarse al espejo con la claridad de verse a sí mismos. Dicen que el agua se llamaba serenidad y venía del mar de la plenitud. Entre tanto, de tanto rascar el suelo, empezaron a brotar unas plantas de maíz enorme. ¿Quién sabe si semillas regadas al azar habían crecido? Y vio don Frondoso que de pronto la riqueza de aquella simiente invadía los suelos e incluso llegaba hasta el cielo. Algunos afirman que llegaba hasta cruzarse con los aviones. Eso dicen quienes cuentan esta historia. No sé si sea cierto eso, pero hoy vine a regalarte esta historia porque quisiera que tú te entretengas y veas que si la pandemia del miedo, de la soberbia y de la avaricia han pasado por aquí,
Si es así, no las tomes en cuenta y regálame una sonrisa y una promesa de que todavía tu vida puede cambiar. Tu sonrisa destruirá mi miedo, tus palabras de amor mi egolatría y sobre todo cambiaré todo lo que tengo por el gusto de haber estado contigo, contándote este cuento. Y acuérdate, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.